La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yamani el día 31 de julio del 2026, cuyo título: Oh comunidad de musulmanes y todos los humanistas compasivos en todo el mundo, vosotros sois nuestros aliados, y que el demonio Donald Trump es un enemigo de los musulmanes y de todos los humanistas compasivos en todo el mundo. Y antes habíamos emitido una fatua basada en la verdad el día 15 de febrero de 2026, en la que dije que Donald Trump será derrotado, desacreditado y vencido, con una derrota humillante, degradante, vergonzosa y miserable. Y después arderá en el fuego abrasador del infierno y deseará la muerte, y no solo una vez, sino muchas veces. Que Dios no permita que prospere su plan de reavivar la guerra entre los árabes, ya que se ha revelado para todos su verdadero rostro, y el rostro del lobby sionista en la Casa Blanca, así como ha quedado claro también su engaño tanto a Irán como a los países árabes. Así que no vayan a temer la victoria de Irán por su propio interés, ya que ellos no tienen la intención de cruzar sus límites. Hasta la frontera marítima que tienen con Omán en el estrecho de Hormuz, tienen la intención de devolvérsela a Omán una vez terminada la guerra. Sin embargo, ahora mismo se ven obligados a tener el control total del estrecho de Hormuz, para garantizar su propia seguridad, y por extensión, la seguridad de los países del Golfo Árabo-Pérsico, y esto tiene como fin impedir el retorno y la reconstrucción de las bases cancerígenas que representan una amenaza para la seguridad nacional, tanto de Irán como de los países árabes, puesto que ha quedado claro tanto para los países árabes como para Irán que éstas eran esencialmente bases israelíes a expensas de la seguridad de los estados del Golfo e Irán. Y sepan con absoluta certeza que la política exterior de Irán ha cambiado para mejor, y eligieron mantener buenas relaciones de vecindad con los países árabes, para no tener que recurrir a los enemigos de los musulmanes en los países occidentales, especialmente después de que Trump los traicionara y matara injustamente a su líder supremo y a sus principales comandantes, a la vista y oído de todos los países del mundo. Y las naciones de todo el mundo, salvo contadas excepciones, no expresaron una condena enérgica por temor a que Trump saliera vencedor en la guerra. Nada de eso pasará, lejos de la verdad muy lejos. Y juro por Dios, el Señor de la tierra y de los cielos, que será totalmente derrotado, deshonrado y rechazado con ignominia, ya que Él es el enemigo más peligroso para toda la humanidad. De hecho, es enemigo de todos los humanistas en el mundo, que simpatizan con los débiles y los oprimidos, particularmente en Gaza y en Palestina en un sentido más general, y es un enemigo jurado de Arabia Saudita y de los estados del Golfo Pérsico Arábigo. Es un enemigo de Yemen, Egipto, Siria, Líbano. Es un enemigo de todas las naciones árabes e islámicas, y un enemigo de Dios, el Señor de los mundos. Y mi consejo para mi hermano, el príncipe Mohammed bin Salman, es que no se aferre a la tiranía del tirano Trump, ya que su alianza con él es como el ejemplo de la araña que toma para sí una casa, y en verdad, la más débil de las casas es la casa de la araña. Así pues, teme a Dios, mi querido hermano Mohammed bin Salman. De hecho, los yemeníes son vuestros parientes, vuestra gloria suprema y el firme respaldo de vuestra frontera sur. ¿Acaso no es Trump quien busca ocupar vuestras tierras y saquear vuestros recursos? Ya conocéis su traición, su malicia y su conspiración. ¿Aún así lo aceptáis como aliado por miedo a los judíes? Como quien huye del calor abrasador para acabar cayendo en el fuego. Más bien, os reconciliaremos con el permiso de Dios, para que vosotros, junto con todos los musulmanes y las personas amantes de la paz en los mundos, lleguéis a ser hermanos que se aman mutuamente, por la gracia de Dios,
Y te prometo eso con el permiso de Dios, el Señor de los mundos. Así que dale la espalda a Trump, ese zorro conspirativo, y sus fases cancerígenas y diabólicas, porque vosotros sabéis ahora que la crearon para garantizar la seguridad de Israel, a costa de la seguridad de Arabia Saudita y de los estados árabes del Golfo. De hecho, tenía la intención de apoderarse de Arabia Saudita, la Tierra Santa, el lugar sagrado de las ofrendas. Oh mi querido hermano, fuiste tú quien inició la agresión al atacar el aeropuerto de Sanai, sabiendo perfectamente que ha sido el aeropuerto internacional de Sanai durante décadas, que se quedó prácticamente vacío de aviones yemeníes debido a la agresión israelí. Y tu ataque al aeropuerto, un acto de agresión e injusticia, desató una erupción volcánica de ira entre el pueblo yemení. Así que no rectifiques tus errores anteriores con otros. Cálmate un poco para comprender la amargura de la experiencia del asedio, y para que sepas el valor de la libertad y la dignidad, y ponte en el lugar de los demás. Pero aquí estás, incapaz de soportar el asedio ni siquiera unos pocos días. Pero los yemeníes han sido pacientes ante el asedio que se les fue impuesto durante 12 años. Así que cálmate, querido hermano, y mira cómo Trump te ha creado un problema en Irak, donde están tus parientes y tu gente, sin pruebas algunas. Y en Dios imploramos ayuda. ¿No es esta la forma de manejar las cosas, Su Alteza el Príncipe Mohammed bin Salman? Espero que el señor Abdulmalik Badreddin contenga su ira, para que Arabia Saudita no se vea obligada a aferrarse a su alianza con Trump. Y tú sabes muy bien que es enemigo de Arabia Saudí, Yemen y todos los estados del Golfo. Independientemente de cuánto dure la guerra entre los musulmanes, los adversarios deben, en última instancia, volver al entendimiento mutuo y a un diálogo racional y justo. Así que sea usted un hombre sensato, oh noble señor, que Dios le proteja, ya que el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni, está profundamente preocupado por la seguridad de todos los yemeníes y saudíes, así como por la seguridad de todos los estados árabes del Golfo, así como por la seguridad de todos los musulmanes y los humanistas pacíficos que conviven en paz con los musulmanes en todo el mundo. Pues no olviden que las guerras entre los países árabes hacen muy felices a Trump y a su homólogo Benjamin Netanyahu para debilitaros mutuamente, con el fin de facilitar el éxito del plan conspirativo del lobby sionista en la zona. Y lo que ha llevado a Irán a esta situación es su silencio y su falta de respuesta a la hipocresía estadounidense respecto a la relación entre Irán y los estados del Golfo. Por lo tanto, deben defenderse de cualquier acusación en su contra, ya que me ha gustado muchísimo su declaración de inocencia ante la acusación en su contra relacionada con el dron que atacó los buques gasísticos egipcios en Damieta. Esto para que os quede claro de dónde proviene este plan peligroso. En el nombre de Dios, el único, el sometedor. Oh comunidad de los pueblos árabes, Irán y de todos los países musulmanes, así como todos los pueblos cristianos y judíos de entre los pacíficos, y a todos los humanistas compasivos en el mundo entero, ya conocen el objetivo de los demonios humanos, así como conocen su representante principal, Trump el mentiroso, el mayor mentiroso de la historia humana, cuya mentira es clara, flagrante, descarada y elocuente. El incumplidor de promesas y violador de pactos no cumple lo prometido, ni se mantiene fiel a su palabra. Ese es el presidente atípico estadounidense Trump. Le otorgamos el título del mayor mentiroso, saqueador, estafador y criminal de guerra de entre todos los líderes humanos de la historia, de entre todos los descendientes de Adán. Solo que sus mentiras se distinguen por ser descaradas, claras, flagrantes, clamorosas e indiscutibles. Pero la verdadera maravilla y la maravilla absoluta son aquellos que le creen en todas y cada una de las veces.
De hecho, Trump incluso al traidor quien traicionó a su patria y a su religión, el presidente palestino Mahmoud Abbas, no tiene intención alguna de cumplir la promesa que le hizo, a pesar de ser un musulmán que ha traicionado a Dios y a su religión. Trump nunca le cumplirá las promesas que le hizo, incluso si fuera una persona atea, tras haber traicionado su patrimonio y su humanidad. Trump nunca le cumpliría las promesas que le hizo, por mucha amabilidad que alguien en la tierra le muestre a Trump. Incluso si llegaran a otorgarle una montaña de oro, él nunca cumplirá sus promesas hacia ellos, a menos que sigan su credo y se conviertan en un demonio humano como él, un enemigo de Dios y de los mensajeros de su religión, el Islam, un enemigo de su patria, un enemigo de los derechos humanos y de la compasión humana. Solo que me gustaría decir lo siguiente. Gracias, Trump, por quitarte el velo y la máscara de rostro, y por quitárselos también a la Casa Blanca, a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU. Y me refiero a todas las personas entre ellos que son como tú, de entre quienes incurrieron en la ira de Dios, para que todo el mundo sepa la naturalidad del comportamiento de los demonios humanos, los enemigos de la humanidad y de los derechos humanos en todo el mundo. Una persona puede ser politeísta, incrédula o atea, y aún así conserva aunque sea un 1% de su humanismo, es decir, el sentimiento de compasión hacia sus prójimos, a excepción de aquellos que han alcanzado el rango de los demonios humanos, de entre aquellos sobre los cuales ha caído la ira de Dios al 100%, ya que en estos últimos no hay en ellos ni siquiera el peso atómico de bien, ni para sus propios pueblos, ni para todos los pueblos de la humanidad. Aunque llegue Dios a concederles los tesoros de su reino, no darían a la gente ni el peso atómico por caridad humana, a menos que fuera a cambio de sembrar la corrupción en la tierra, ejercer la tiranía y oprimir a los pueblos. Es así como es la naturaleza de los demonios humanos en todas las épocas, ya que no son como la gente extraviada, dado que de entre los extraviados encontrarás a personas que poseen cualidades de compasión humana. En cualquier caso, ya habíamos emitido una fatua con la verdad. Oh tú, Donald Trump, que serás derrotado en esta guerra, una derrota vergonzosa, miserable, humillante y degradante, por mucho que le pese a la República Islámica de Irán, y a pesar del shirk que cometen con respecto a la familia del profeta y su extravío. Solo que les habíamos prometido la victoria con el permiso de Dios, para establecer la prueba en su contra. E hicimos que su victoria fuera una señal para ellos, para que respondan al predicador que llama a la verdad procedente de su Señor, porque son la gente que más anhelaban la llegada del alivio de Dios, su califa, el Imam al-Mahdi. Pero lamentablemente, cuando Dios lo reveló, le dieron la espalda desde hace 21 años, y en Dios imploramos ayuda. En cuanto a las otras sectas, prácticamente niegan el advenimiento del califa de Dios sobre los mundos, el Mahdi prometido, Nasser Muhammad, que significa el partidario de Muhammad. ¿Acaso no sabéis que es una promesa de Dios dada en las escrituras definitivas de los profetas y mensajeros, siendo su luz la luz de la verdadera aclaración del Gran Corán? Y a cualquiera que desee extinguir la luz de Dios le decimos: Dios se niega a todo lo que no sea completar su luz para los mundos, a despecho de los criminales que detesten su aparición. ¿Qué pensáis, pues, de aquel que Dios está de su lado con las palabras de su poder? ¿Sois vosotros los más rápidos para tramar una conspiración o lo es Dios? Pongo a Dios como testigo, y Dios basta como testigo, de que me encuentro bajo su protección vigilante. Él es el mejor protector y el mejor defensor. Y de la misma forma les anuncié a los musulmanes que no estoy en necesidad de que me empoderen sobre los mundos, sino que será Dios quien me empoderará mediante el planeta Sácar. ¿Y qué os hará saber qué es Sácar? Pues es el planeta que sobrepasa por el cielo del planeta Tierra de tiempo en tiempo. Juro por Dios, el único, el sometedor, quien creó a los genios de una llama de fuego, y creó al hombre del barro,
que el planeta infierno Saqar se está acercando en dirección hacia la Tierra y aparecerá de repente y de manera sobrecogedora con la certeza de la visión directa. Y cuando saldrá, eclipsará todo el horizonte sur del espacio, abarcando un arco de 180 grados. Y la salida de Saqar será presenciada para todos los humanos al mismo instante, de forma repentina y sobrecogedora, de modo que los criminales malhechores del mundo no podrán evitar su castigo, ni tampoco se les concederá un tiempo de espera, mientras que castigará a otros de forma severa, pero será fresca e inofensiva sobre los justos, que no buscan ni ser soberbios ni corruptos en la tierra, y el desenlace final pertenece a los temerosos de Dios. Ay de los que desmienten la verdad en ese día, ya que les hemos aconsejado a toda la gente y a los musulmanes que se conformen con las señales del acercamiento del planeta del castigo Saqar en la realidad tangible, con la ciencia cierta de la física, antes de verla con certeza de forma ocular y directa, pues su salida ya está cerca desde el anuncio del enfrentamiento directo con los rayos del calor del verano de Saqar, para ejecutar al congelador del clima del planeta Tierra, la más fuerte de las defensas climáticas de la Tierra. Ese es el clima helado de la Antártida, la más fuerte de las defensas climáticas del planeta Tierra, con temperaturas inferiores a los 80 grados bajo cero. Así que imaginen el valor de las temperaturas positivas que se necesitan para que se produzca el colapso de su hielo polar, y esto en pleno apogeo de su noche invernal polar. Y vosotros ya conocen cómo era el clima invernal de la noche polar antes del enfrentamiento directo con el calor infernal abrasador del planeta Saqar, de modo que fue eliminada la helada de su riguroso clima defensivo, incluso en el punto más álgido de la helada de su noche polar, desde la fecha del 10 de julio del año 2023, y sigue hasta la fecha actual en los actuales meses de julio y agosto del año 2026, cuando la luz solar proyectada es completamente nula en el clima antártico en la actualidad. Y Dios no hizo más que avivar su fuego, su furia y su radiación infernal, para que sobreviva quien deba vivir basándose en pruebas claras, y para que perezca quien deba perecer basándose en pruebas claras también. Y Dios sabe mejor lo que albergáis en vuestro interior, y en qué idioma comprenderéis que soy el califa de Dios sobre el mundo entero, sus tierras y sus mares, el califato más grande de la historia entre las naciones de la humanidad, debido al gran número de estados y pueblos del mundo. Qué responsabilidad tan grande la que viene. Por mucho que no le guste asumir el cargo al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni. De hecho, juro por Dios, fuera de quien no hay otros dioses, que si tuviera elección a elegir y se me ofreciera el califato, me negaría a asumir tal responsabilidad. ¿Sobre cuántas naciones me pedirá cuentas Dios cuando resucite ante él? A menudo me quedo muy asombrado cuando busco los países del mundo y los veo en el programa Google Earth, y qué numerosos son los países del mundo, que superan los 500 países. Entre ellos hay islas, que son repúblicas de las que ni siquiera había oído hablar, y qué numerosos son sus pueblos. Y luego digo, gloria a ti, Señor mío, tú eres el omnisciente y el sabio. Oh Dios mi Señor, ayúdame por tu misericordia a cumplir lo mejor que pueda con esta abrumadora responsabilidad. Oh Dios mi Señor, enmienda a los pueblos del mundo mediante tu misericordia, oh el más misericordioso de los misericordiosos, pues tú has dicho, y tu palabra es la verdad. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 149. Oh Dios mi Señor, haz que se cumpla por tu misericordia, pues tú realmente tienes poder sobre todas las cosas, de acuerdo con tus siguientes palabras veraces. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10,
Versículo 99. Y un bendecido viernes para los musulmanes y para todas las personas amantes de la paz, para cada una de aquellas que encarnan la compasión humana. ¿Acaso no es Dios quien conoce mejor lo que hay en los corazones de la gente? ¿Acaso no es quien conoce mejor a sus criaturas? Y Él es el amable, el conocedor. Encomiendo el asunto a Dios, pues Él es misericordioso con sus siervos, más aún de lo que el siervo lo es consigo mismo. Y su promesa es verdadera, y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Señor, perdona y ten misericordia, pues tú eres el mejor de los misericordiosos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios sobre el mundo entero, el Imam al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani.